Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué tal? A ver, las otras dos señoritas. Buen día. Bueno, vamos a empezar con Poder Ejecutivo. Ayer hicimos así como un recorrido de ida y vuelta, hablamos de algunas cosas, pero lo que yo voy a hablar hoy es del Poder Ejecutivo. Vamos a hacer una visión general y vamos a tratar de responder la pregunta que yo les dejé ayer, si estábamos frente a un Poder Ejecutivo unipersonal o colegiado. Se le denomina poder ejecutivo o función ejecutiva a una de las ramas importantes en un sistema republicano, básicamente a la que lleva adelante todo el proceso de la administración y la ejecución del presupuesto, la recaudación de los impuestos y manifestar el rumbo político, ya no de la fase administrativa, sino de la fase política, determinar el rumbo político de un Estado, o sea que se le pone a la figura del presidente o los responsables del poder ejecutivo la conducción política de un país, y esto lleva aparejado lo que dije antes, la administración, llevar adelante el ejercicio de la función administrativa y que los organismos estatales funcionen y cumplan sus roles y sus cometidos, la recaudación de los impuestos y la ejecución del presupuesto. Cuando yo digo ejecutar el presupuesto es recaudar impuestos y gastarlo en la serie de gastos que el presupuesto determina como las políticas públicas que se llevan adelante. Más o menos esa es la función de un poder ejecutivo. Ahora, desde el punto de vista de la teoría constitucional, o sea, cuando nosotros analizamos saliendo de nuestra realidad, vemos que no todos los poderes ejecutivos son iguales. Y encontramos al menos cuatro modelos de poder ejecutivo. El presidencialismo, los poderes ejecutivos o aquellas constituciones que organizan sus poderes ejecutivos bajo la forma del presidencialismo. El parlamentarismo, que es otra forma de llevar adelante el poder ejecutivo que se da mayoritariamente en los países tradicionales de Europa, y este parlamentarismo puede ser de origen monárquico, como en Inglaterra, o de origen constitucional, como podemos encontrarlo en Austria, para poner un ejemplo, o en Italia, donde hay sistemas parlamentarios, pero que son o monárquicos o constitucionales, aunque hoy en día ninguna monarquía europea es avasalladora de los sistemas republicanos, al contrario, todas las monarquías europeas son monarquías de tipo republicana, pero nosotros todavía hacemos la diferencia entre los parlamentarismos típicamente monárquicos, como Inglaterra y España, y los sistemas parlamentarios no monárquicos, como podría ser Alemania, Austria, Italia. Después tenemos los sistemas, entonces tenemos los presidencialismos, los sistemas parlamentarios, los sistemas colegiados, como hoy es la Confederación Suiza o Confederación Helvética, tiene un poder ejecutivo colegiado, que después vamos a hablar de él, es el Consejo Federal Suizo, que es el órgano ejecutivo de gobierno. Y por último encontramos los sistemas semipresidencialistas, como el que rige actualmente, desde hace ya muchos años, en la Constitución de Francia. Entonces, para resumir, y para tener así este pantallazo, que ahora vamos a ir a hablar
tema por tema, o a tratar de explicarlos a cada uno de estos, decimos, bueno, los presidencialismos, los sistema presidencialista, parlamentario, colegiado, semipresidencialista. El presidencialismo, empezamos por el primero, que es el que nos corresponde a nosotros. Desde ya advertimos que nuestro presidencialismo tiene una subclasificación. Encontramos los presidencialismos puros y presidencialismos impuros. El presidencialismo puro es el de la Constitución de los Estados Unidos. Y yo dije impuro, bueno, es fea la palabra. Presidencialismo puro, y vamos a ponerle presidencialismo atenuado. El nuestro es un presidencialismo atenuado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque ambos provienen de un sistema republicano de gobierno, ambos son unipersonales, en ambos la figura presidencial es una figura de liderazgo que surge de procesos electorales. ¿Cuál es la diferencia entre los presidencialismos puros o sin límite y los presidencialismos atenuados como el nuestro? Fíjense el artículo 100 de la Constitución, saquen la Constitución, yo lo voy a leer. El artículo 100 dice que cuando empieza a hablar del jefe de gabinete, dice: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, y fíjense lo que dice ahora, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Y después sigue el artículo. Pero esta última parte, esta última oración, sin cuyo requisito carecen de eficacia, se está refiriendo, ¿qué es lo que carece de eficacia sin el refrendo ministerial? El acto del presidente. ¿Mm? Porque dice, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito, o sea, la firma, carecen de eficacia los actos del presidente. O sea que el presidente argentino, sea cual fuera porque esto viene desde 1853, esto no es invento de ahora, no es invento de la reforma constitucional de 1949, esto es texto puro de la Constitución, esta primera parte es texto puro de la Constitución originaria y es una gran creación de Alberdi, porque Alberdi, ese gran tucumano que a veces la realidad política argentina lo tiene olvidado, pero que fue un gran pensador, padre de esta Constitución, diría yo. Alberdi, en el gobierno de Rosas, Alberdi se exilia, Alberdi se va de la Argentina, se va a Chile, está muchos años en Chile, ahí escribe muchísimo, inclusive escribe el anteproyecto de Constitución. Y Alberdi tenía la idea fija de muchos libros que así lo demuestran, y muchos comentarios, porque Alberdi dejó su pensamiento escrito, en cómo controlar los abusos del Poder Ejecutivo, porque no se olviden ustedes que la Constitución nuestra es el producto de la realidad política de la Argentina de los primeros 20, 30 o 40 años del siglo XIX. La Constitución viene a responder la situación política que dominó la Argentina hasta 1852, batalla de Caseros, donde un sector de la sociedad argentina o del pensamiento argentino vence al otro sector. Porque la grieta, como me dicen ahora, estaban, digamos, los unitarios y los federales, esa discusión se trasladaba a todos lados, había que andar por la calle con una cinta rojo punzó y el que no la tenía iba preso y digamos, había una situación, había gente que se peleaba en la calle, se mataban en la calle,
El país estaba partido al medio y se solucionó con un gran conflicto. Bueno, y en ese conflicto hubo vencedores y vencidos. ¿Sí? Alberdi, que no estaba en el país en ese momento, pero venía escribiendo cuando después hace su presentación de su proyecto de constitución, elabora todo un mecanismo para atenuar el poder. Fíjense cómo nuestra constitución nacional, que es producto de esa realidad, atenúa el poder. Para ser presidente, le pone límites, límites de edad, límites de nacionalidad, límites de creencia, porque en 1853 estaba el hecho de pertenecer a una religión particular, o sea que le pone límites por ahí. Después le dice 6 años, pero que no había reelección inmediata, o sea, le prohíbe la reelección inmediata. Después pone el artículo 29, donde tipifica el delito de traición a la patria cuando se le otorgan a los poderes ejecutivos nacionales o provinciales las facultades extraordinarias o la suma del poder público. Después pone el juicio político, la acusación de diputados y la sentencia del Senado para poder destituir al presidente. Fíjense todas las cosas, y bueno, el accionar de la justicia, que es la última intérprete de la Constitución. Pero fíjense todos los límites que Alberdi le va poniendo al presidente, que no sabía quién iba a ser. Límites formales, la edad, la religión, el ejercicio de la ciudadanía, límites después de no reelección, y entre todos estos límites le pone el refrendo ministerial. Los actos del presidente tienen eficacia si van acompañados de la firma de un ministro. ¿Qué puede hacer solo el presidente desde el punto de vista del ejercicio de sus competencias constitucionales? La respuesta es muy simple, nada. El presidente argentino solo no puede hacer nada desde el punto de vista del ejercicio de sus competencias constitucionales. Todo lo tiene que hacer siempre a través del elemento formal que es el decreto, así como el poder legislativo se expresa a través de la ley y el poder ejecutivo se expresa a través de la sentencia, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo se expresa a través del decreto. Que después lo vamos a ver, hay muchas modalidades, están los decretos autónomos, los decretos delegados, los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia. O sea, hay una serie de decretos, pero la única forma que el presidente ejerza una competencia constitucional es a través de un decreto. No existe esto de que el presidente está en su despacho y le dice al ministro de Obras, che, fulanito, andá y arreglar la escuela que está en la provincia de Mendoza. Y le dice al ministro de Economía, che, menganito, andá y pedite unos dólares prestados al fondo y con esa plata contratá la limpieza del Río de la Plata. No funciona así. No funciona, por más que en una charla de café puedan decir, bueno, che, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, la ejecución de las competencias constitucionales se hace a través de un decreto. Y el decreto es un acto unilateral con consecuencias jurídicas. Esa es la definición de decreto. Es un acto jurídico unilateral con consecuencias jurídicas. Acto jurídico unilateral con consecuencias jurídicas. Y ese acto jurídico unilateral, porque solamente acciona una parte, que es el presidente, para que tenga eficacia, dice la Constitución, desde 1853, tiene que venir acompañado por el refrendo ministerial. O sea que un ministro, al menos, y si son más, y a veces, según la magnitud del decreto, pueden ser todos los ministros los que refrendan, por lo general son 2, 3, 1, según el área, la rama del gobierno, lo que tenga que ver, y eso le otorga eficacia. Porque si no refrenda al ministro, tenemos un papel firmado por un presidente. Pero para que ese papel firmado por un presidente se convierta en un decreto presidencial
que genere efectos jurídicos tiene que venir con el refrendo de al menos un ministro. Entonces, fíjense la importancia que tienen los ministros en el Poder Ejecutivo de la Argentina. Eso no existe en la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos, los actos ejecutivos tienen eficacia por la sola firma del presidente. El presidente con su firma ejecuta una orden presidencial o promulga una ley o lo que sea. No requiere que un secretario de Estado, que serían los similares, ¿no?, que tienen las mismas funciones, la misma importancia, la misma responsabilidad, pero el secretario de Estado, que sería el sinónimo del ministro argentino, el secretario de Estado no le otorga eficacia al acto presidencial. El acto presidencial en la Constitución de los Estados Unidos es eficaz por la sola firma del presidente. Por eso decimos que ahí estamos frente a un presidencialismo puro. Y por eso decimos que en nuestra Constitución, que para que el acto del presidente tenga eficacia requiere la firma de al menos un ministro, estamos en un presidencialismo atenuado. ¿Y por qué es atenuado? Por esta impronta que le puso Alberdi a su proyecto de Constitución, de los cuales se tomó muchísimo. El presidente argentino, porque Alberdi no quería otro Rosas, entonces empezó a rodearlo. Lo rodea con la no reelección, lo rodea con el refrendo ministerial, lo rodea con la posibilidad de destitución por juicio político, lo rodea con un procedimiento electoral complejo, indirecto, donde participan los colegios electorales, lo rodea por todos lados. Y ahí tenemos la consecuencia de nuestro poder ejecutivo atenuado. Los constituyentes de 1853, en donde se dice, y lo dijimos a principio de año, que una de las características y una de las críticas que Sarmiento le hacía a nuestra Constitución era que era una copia de la Constitución de Estados Unidos, y que Alberdi defendía la originalidad de nuestra Constitución. Uno de los datos originales que no se traen de la Constitución de los Estados Unidos es la figura del ministerio. Los ministros argentinos no surgen en sus antecedentes de la Constitución de los Estados Unidos. Al contrario, vienen o son tomados en cuanto a sus funciones, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de los ministros, de la Constitución francesa de 1791 con sus sucesivas reformas. De ahí toma Alberdi la institución del ministerio de la Constitución francesa de aquella época, que inclusive ya no regía, pero que había sido texto vigente, y interpola o trae de esa Constitución, trae a nuestra Constitución la figura y el funcionamiento de los ministros como brazos ejecutores de las políticas del presidente, pero dándole esta característica que su participación en este decreto, en este acto jurídico unilateral, le otorga eficacia. Entonces, a partir de acá, algunos autores, no muchos, muy pocos, se preguntan, pero si el presidente solo no puede hacer nada, y para que algo se ejecute, alguna competencia presidencial se ejecute, se requiere al menos el refrendo de un ministro, es que estamos frente a un poder ejecutivo unipersonal o colegiado. Esto se lo preguntaron muchos, la enorme mayoría de los autores, de los profesores, decimos que estamos frente a un poder ejecutivo unipersonal. ¿Por qué? Porque el primer artículo que trata de este tema, artículo 87, en la sección segunda del Poder Ejecutivo, dice:
el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Entonces el artículo 87 ya nos responde que el poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano que es el presidente. Entonces ya nos saca muchos problemas. Por ejemplo, cuando yo le pregunto si el vicepresidente es parte en un examen, ¿no? ¿El vicepresidente es parte del poder ejecutivo? La respuesta ¿cuál es? ¿Sí o no? No. El vicepresidente no es parte del poder ejecutivo, porque dice el 87, el poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano. Pero el artículo 100 nos dice que para que ese ciudadano pueda llevar adelante o ejercer las competencias que la Constitución le otorga, sus actos, o sea, sus decretos, sus actos jurídicos unilaterales con consecuencias jurídicas, deben tener al menos el refrendo de un ministro. Por otro lado, sector muy minoritario, Benjamín Matienzo, por ejemplo, profesor de esta materia hace muchísimos años, o el propio presidente Carlos Pellegrini, cuando era presidente, o el propio profesor Solá, que fue un profesor de esta casa, en algún momento en sus escritos hablaron así de la posibilidad de estar frente a un poder ejecutivo colegiado, pero fueron expresiones muy minoritarias. Desde el punto de vista formal no cabe duda que nuestro poder ejecutivo es unipersonal. Ahora, en la ejecución práctica de sus competencias esta unipersonalidad requiere de al menos un ministro para que el acto adquiera eficacia. No para generar el acto, sino para que el acto adquiera eficacia. Entonces acá tenemos, y nos vamos un poco de acá, después vamos a volver sobre todo esto. Primer caracterización de los presidencialistas, de los sistemas ejecutivos presidencialistas, entre puros y atenuados. También hay que decir, porque ahora vamos a empezar a hablar de los sistemas parlamentarios, que este presidencialismo en sí, el presidente de cualquier estado presidencial, de la Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Estados Unidos, de México, de cualquier presidencialismo, en su figura, ejerce una serie de poderes que provienen de funciones distintas. Los presidentes son al mismo tiempo, fíjense el presidente argentino, al mismo tiempo jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo. Todos los presidentes de constituciones presidenciales, presidencialistas, tienen en su figura una multiplicidad de funciones. Las dos más importantes son aquellas que se determinan como jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Cuál es el rol del jefe de Estado? La representación internacional del país. Recibir a los mandatarios extranjeros, visitar a los mandatarios extranjeros, firmar tratados, ejecutar tratados, designar a los embajadores, cónsules, ministros plenipotenciarios, recibir a los embajadores, otorgarles el brevet a los embajadores de otros estados que quieren venir a la Argentina. O sea, como jefe de Estado, el presidente lleva adelante la representación del Estado argentino. Como jefe de gobierno, ¿qué hace? Recauda los impuestos, ejecuta el presupuesto, designa a los ministros, designa a los empleados de la administración,
lleva adelante las políticas públicas. Entonces, al mismo tiempo, el presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, un montón, ejerce lo que en nuestra materia se dice un montón de jefaturas. La palabra jefatura es una palabra que viene de la vieja Constitución chilena de 1833, pero de ahí no se ha cambiado. Entonces decimos que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Aunque a mí la palabra jefe no me gusta, es la que se usa en la jerga, en los libros. Los sistemas parlamentarios, la primera característica que tienen es que dividen la jefatura. Porque los sistemas parlamentarios, cuando son de origen monárquico, tenemos un rey y un primer ministro. Cuando son de origen constitucional, tenemos un presidente y un primer ministro. Entonces ya las cosas están separadas de antemano. Y uno va a ser el jefe de Estado y el otro va a ser el jefe de gobierno. Veamos cómo funciona España, para poner un ejemplo cercano. El rey es el jefe de Estado. Y la persona que surge del órgano legislativo, ellos al órgano legislativo le dicen las Cortes Generales, así como nosotros le decimos el Congreso, los franceses le dicen la Asamblea Nacional, los ingleses le dicen Parlamento, los españoles le dicen las Cortes Generales, que es la Cámara de Diputados, en definitiva. La mayoría política, después de un proceso electoral, cuando se forman alianzas, la mayoría política propone a una persona como, ellos le dicen, presidente del gobierno. En Inglaterra se le dice primer ministro. Entonces proponen una persona como presidente del gobierno, esa persona va a ver al rey, le lleva el ofrecimiento y el rey lo acepta o no. Puede no aceptarlo, es una de las pocas facultades que los reyes todavía tienen. Por lo general lo aceptan, porque si no se enfrentarían a un conflicto político, pero pueden no aceptarlo, y si no aceptan, el rey puede disolver el órgano legislativo y convocar elecciones. Y se forma, cuando lo acepta, se forma gobierno. Entonces tenemos un gobierno donde una persona es el jefe de Estado, que lleva adelante las políticas propias del jefe de Estado, porque cuando va el presidente argentino a España, ¿cuál es su par? ¿El presidente o el rey? El rey. El rey. Porque la reunión es de jefe de Estado a jefe de Estado. Cuando va, bueno, en Inglaterra no va, pero ha ido Menem, por ejemplo, su par es la reina. Cuando va a Francia, su par es el presidente, no el primer ministro, aunque hoy por hoy tiene más poder el primer ministro. Entonces, esa es la relación de jefe de Estado a jefe de Estado. ¿Con quién se firma el tratado? De jefe de Estado a jefe de Estado. ¿Con quién se realiza la primera actividad protocolar de jefe de Estado a jefe de Estado, aunque después puede ir y reunirse con el encargado del gobierno? En los sistemas parlamentarios se abre. Hay un libro muy interesante de Maurice Duverger, un cientista político, un científico político francés del siglo pasado, estuvo vivo hasta la década del 60, acá en este siglo, bueno, en el pasado. Y él escribió un librito muy interesante, que yo siempre cuento la anécdota, a mí me gustaba mucho, ahora ya no existe más, o no sé si existe, cuando iba a Buenos Aires por la avenida Corrientes había una serie de librerías, y se entraban y había mesas y mesas con libros, y vos por ahí te comprabas 3 libros por 100 pesos, 4 libros por 120, 5 libros por 200. Era como una especie de mesa de saldos, de oferta de libros. Ahora también sigue existiendo. Y una vuelta yo iba mucho a unas librerías ahí que
estaban por Corrientes, y después íbamos a otras que había sobre la avenida Cabildo, que es la continuación de Santa Fe, ya en Belgrano, y bueno, comprábamos libros. Algunos después ni los leíamos. Y una vuelta tuve la oportunidad de comprar un librito que me impactó el nombre, que era en una tapa verde, media rugosa, no sé si lo tengo acá en la biblioteca, tendría que buscarlo, lo debo tener todavía, que se llamaba Un águila de dos cabezas. Y había un águila negra dibujada, y en la parte de arriba salían dos cabezas mirando una para cada lado, ¿no? Maurice Duverger, Un águila de dos cabezas. Me gustó la tapa, y estábamos apurados, compré. Y esas casualidades de la vida, compré ese libro. Bueno, por supuesto que lo leí. Y él explicaba el funcionamiento de la República Francesa. Después de la constitución de la Cuarta República, la constitución que se aprueba después de 1958, y explicaba el funcionamiento. Y el águila era el Estado francés. El águila representaba al Estado francés. Y las dos cabezas, al presidente, jefe de Estado, y al primer ministro, jefe de gobierno. Y a partir de esta cuestión simbólica de un águila, y por qué él hablaba del águila, por problemas de la historia francesa, lo gráfico era que ese Estado que estaba surgiendo con la Cuarta República tuviera una división tan profunda entre el jefe de Estado y el primer ministro o jefe de gobierno. Y ahí desarrollaba todo el funcionamiento del Estado francés, por lo menos en esa época, con lo cual es bastante importante poder desarrollarlo. Entonces, tenemos que los sistemas parlamentarios, en este caso yo estoy hablando del francés, que es el cuarto modelo, que yo hablo del semipresidencialismo, los sistemas parlamentarios o el modelo semipresidencial, la característica que tienen es la división entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Por ejemplo, Italia, que tiene presidente y primer ministro, o Alemania, que tiene presidente y canciller. Ellos no le dicen primer ministro, le dicen canciller. Ahora la canciller se fue, ¿no? La señora esta alemana, después de no sé cuántos años, aplaudida por todo el mundo. Eh, o los sistemas más monárquicos, donde tienen rey y primer ministro, como en Inglaterra, o rey y presidente de gobierno, como en España. Fíjense que les cuento esta anécdota que me resultó también muy interesante, también en estas recorridas que hacíamos, que nos íbamos a Buenos Aires a hacer un montón de cosas, y entre tantas cosas comprábamos libros. Una vuelta me compré una biografía de Churchill, de Winston Churchill, muy vieja, muy vieja. Y porque siempre me apasionó la figura de Churchill. Me parece un tipo que en la emergencia, un piloto de tormenta, ¿no? En la emergencia, digamos, fue eficaz, aunque tenía muchísimas virtudes y tenía muchísimos defectos. En el medio de la Segunda Guerra Mundial, no se olviden que el rey de Inglaterra abdica al inicio de la guerra y asume otro rey. En el medio de la Segunda Guerra Mundial, en el medio de lo que se denominó la Batalla de Inglaterra, cuando los alemanes le tiraban bombas a las ciudades inglesas, y entre ellas a Londres, pasó por la cabeza de muchos, inclusive del rey, y pasó por la cabeza de muchos integrantes de la Cámara de los Comunes, rendirse. Inglaterra estuvo a pocos pasos de la rendición. Las grandes ciudades habían sido evacuadas, los chicos y las mujeres se habían ido a vivir al campo, y defendían las ciudades y defendían los puertos, y ahí donde viene la frase de Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, no quería rendirse, pero el rey estaba medio débil, y la Cámara de los Comunes estaba medio débil, ¿no? Bueno, basta de que nos bombardee, se rindió toda Europa, ¿por qué no nos vamos a rendir nosotros?
Entonces, ¿qué hace Churchill? Va y hace sus discursos, porque él le hablaba a la gente a través de la radio, no había otra cosa, pero hablaba en la radio y se paralizaba el país, todo el mundo escuchaba la radio. ¿Y qué hace Churchill? Va al presidente, al rey, lo maltrata un poco al rey, y renuncia como primer ministro. Renuncia como primer ministro en el medio del peor momento de la Segunda Guerra Mundial. Cuando renuncia Churchill, con él la mayoría de los comunes, o sea, de los diputados de su partido político, también renuncian, y el rey disuelve la Cámara de los... Porque Churchill decía, hay que resistir. El rey disuelve la Cámara de los Comunes y convoca elecciones. Y allá las elecciones no son como en Argentina. Votamos los domingos, primero votamos tarde para que no nos pongan de fiscal de mesa, de presidente de mesa, hacemos el asado. ¿No? Allá se vota los días de semana. Entonces, los martes, los miércoles, los jueves, creo que los jueves. Y se vota en cualquier lugar, en las oficinas públicas. Uno vota en un correo, uno vota en un registro civil, o por ahí algunos comercios, como las farmacias, les otorgan padrones y la gente va y la catalogan de oficina pública por esa jornada y la gente va. ¿Y cuándo votan? En esos 15 minutos, esos 30 minutos que tienen de descanso en los trabajos, bueno, entre el descanso y el descanso, entre que están trabajando, descansan y vuelven a trabajar, en esos 30 minutos van y votan y vuelven a trabajar. Días de semana. Acá hacemos feriados. Y la gente va y vota. Y Churchill se presenta, porque el sistema de elección de representantes es digamos, es distinto. Acá tenemos una lista sábana que el diputado representa todo el territorio provincial. Allá el territorio se divide en distritos uninominales y se elige un diputado por cada distrito. En cambio, acá se elige una lista de diputados por toda la provincia. Son sistemas plurinominales. En cambio, en Europa, en algunos modelos, hay sistemas uninominales. O sea que en un territorio, que puede ser partido de General Pueyrredón, elige un diputado. Entonces viene un candidato de tal partido, un candidato del otro, un candidato del otro, y todos votamos por esos candidatos, pero gana uno, y ese uno es el que sale por este territorio. Se llama sistemas electorales uninominales. Churchill era vecino del barrio de Marlborough, parecido como se escribe, no igual, Marlborough, con H al final, de Londres. Y había muchos candidatos. Inclusive él había ganado e inclusive había perdido elecciones para ser representante, para ser común. Bueno, y él, habiendo renunciado al primer ministro, se presenta. Y se presentan sus compañeros de partido y la gente va a votar y lo votan de vuelta. Y él vuelve a la Cámara de los Comunes, él se va en un estado de debilidad. El rey la disuelve, porque le renuncia al primer ministro, disuelve y convoca elecciones. Y él vuelve habiendo ganado las elecciones. ¿Qué significaba ganar las elecciones? Que la gente respaldaba su pensamiento político. Y él vuelve con mayoría, y ahí va a verlo al rey, que la Cámara lo propone nuevamente como primer ministro, y el rey lo designa como primer ministro, y él ahí dice sangre, sudor y lágrima, y vamos a resistir, porque si no Inglaterra estuvo a punto de rendirse. ¿Qué significa este funcionamiento del sistema parlamentario? Fíjense que para tomar una decisión está esto de la disolución de las cámaras. Ocurre mucho, ¿saben dónde? En Italia. En Italia se disuelve el Parlamento italiano se disuelve con mucha facilidad y se convocan elecciones, y no son convocatorias de 4 meses, 5 meses, con tanta publicidad en la televisión, son convocatorias de hoy a 15, 20 días. Y la gente va y vota, y puede volver a elegir al mismo que estaba, pero el que es reelecto adquiere más poder político y en Italia se puede enfrentar al presidente, o en Inglaterra se puede enfrentar al rey, y dice, bueno, tenemos que tomar esta decisión. Los sistemas parlamentarios tienen esta característica. Fíjense, es una característica de flexibilidad.
Porque las crisis políticas en los sistemas parlamentarios se resuelven con procesos electorales, porque renuncia el primer ministro y se elige otro, o porque se disuelve el órgano legislativo y se vota y se elige otro. Son sistemas flexibles y resuelven los conflictos políticos. En los sistemas presidenciales son rígidos. Los conflictos políticos no hacen explotar al órgano legislativo en la Argentina. El conflicto político se lleva puesto al presidente en la Argentina. Fíjense que en los sistemas parlamentarios el órgano legislativo hace de fusible. Cuando se recarga el sistema, salta el fusible, que es el órgano legislativo. En los sistemas presidencialistas como el nuestro, cuando se recalienta el sistema, no es el Congreso el fusible, salta el presidente y tenemos una crisis política de magnitud. Esas son grandes diferencias para analizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo tradicional presidencialista y de los sistemas parlamentarios. Bueno, son 9 menos 20, me caliento un cafecito y seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, perfecto, ya vuelvo.
Volvemos. Profe, Sí, a mí me queda una duda de por qué decimos que nuestro sistema es unilateral. unilateral. No, yo no dije que era unilateral. Jamás dije eso. Si escuchaste eso, escuchaste mal. Unipersonal. Unipersonal, lo anoté mal yo, perdón. Artículo 87. El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano. Unipersonal. O sea que decimos que es unipersonal por el artículo 87, aunque sus funciones necesiten de la firma de por lo menos un ministro de Del referendo ministerial para que tengan, para que eficacia. adquieran eficacia. Por eso decimos que es Ok, atenuado. Yo no bien, dije unilateral. gracias. Lo que yo digo que No, es no, unipersonal. unilateral Ahí, es lo que es unilateral es el acto, el decreto, es un acto jurídico unilateral. Porque, lateral. ¿cuál es un acto jurídico bilateral? Un contrato. Un contrato que participan dos partes. Por eso hay Bien, bilateralidad. La unilateralidad es donde participa una sola parte. El decreto participa una sola parte, que es el presidente. Aunque para su eficacia requiere del referendo ministerial, y ahí viene la característica de la atenuación. Pero volviendo al sistema parlamentario, bueno, justo me llamaron por teléfono, por eso me demoré. Hay una película muy interesante, se llama La Noche Más Oscura, que la pueden encontrar en Netflix o cable, donde más o menos cuenta esta situación de las reuniones secretas que tuvo Churchill con el rey, para tratar de convencerlo al rey, porque el rey estaba a punto de mandar a su canciller a negociar la rendición, los términos de la rendición. Y Churchill se le enfrenta y le dice que había que resistir. Entonces, es más o menos novelada. Aparte, fíjense que la gente en ese momento no le conocía la cara a sus dirigentes, salvo que los viera en fotos. Les escuchaba la voz cuando hablaban por radio. En el mundo, el primer debate televisado en el mundo fue el debate entre Kennedy y Nixon para las elecciones americanas de 1960, 62, donde ahí la gente le ve la cara a Kennedy, le ve la cara a Nixon, elección que después que gana Kennedy. Hay una historia también en el intermedio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay una historia donde el presidente de Francia va en tren, y porque antes los presidentes tampoco había aviones para trasladarse, se trasladaban en tren, y el tren se rompe en una estación para cargar, pues eran trenes a vapor, para cargar agua o carbón, en una estación, y el presidente de Francia, no recuerdo el nombre, se baja del tren, porque tenía que hacer, o ir al baño, o tenía que llamar por teléfono, que había pocos teléfonos, o mandar un telegrama, entonces bajó con su acompañante en una estación, esas postas, muy parecidas a las estaciones de trenes que hay sobre la vera de la Ruta 2, donde vive el guardiabarrera con su familia en una casa por lo general de 2 pisos, donde en la planta baja están las máquinas para cambiar las vías, los rieles, para manejar, y en la parte de arriba vive el guardiabarrera, que es el que pone las barreras verde, amarilla, para que sigan los pares, los trenes. Entonces el presidente de Francia baja y ni siquiera toca timbre o golpea la puerta, y ni siquiera le abren la puerta, sino que desde el primer piso sale una cabecita que era la esposa del guardiabarrera, el jefe de estación, y le pregunta, señor, ¿qué quiere? Me dice, señora, necesito, no sé, pasar a hablar por teléfono. ¿Y usted quién es? El presidente de Francia. Y la señora se empieza a reír, ¿cómo va a ser usted el presidente de Francia? Soy el presidente de Francia, fulanito de tal. No, el presidente de Francia está en París, no soy yo, viejo. Entonces viene el marido, lo mira, y ninguno le conocía la cara, y no lo dejan pasar. Hasta que, bueno, viene alguien uniformado, le dice, señora, abre, le pateamos la puerta, el presidente. No se conocían las caras de la gente. ¿Mm? Bueno, volviendo a Churchill, Máximo, vos me dijiste ayer que te gustaba el fútbol. Bueno, o sea, a ustedes chicas también les puede gustar el fútbol, ¿no? ¿Te gusta el fútbol, Máximo? Sí, claro. ¿Cómo le dicen a la hinchada de Inglaterra? En la Argentina las hinchadas le dicen la barra brava, ¿no? Somos todos malos, acá la barra brava. ¿Cómo se denomina mundialmente la hinchada de Inglaterra? Los hooligans. Los hooligans. ¿De dónde viene la palabra hooligan?
Gang, si se sabe en inglés, gang es banda, una banda así banda de forajidos, ¿no? Y Hugh viene de Hugo. Cuando Churchill accede por primera vez al Parlamento por un partido, es como que él entró por el peronismo y se hizo radical, o entró por el radicalismo y se hizo peronista. Él cambió, él accede por un partido y adentro su historia política lo va cambiando. Allá eran los laboristas, los conservadores, los Whig y los Tories. Y se hace amigo de dos diputados, de dos comunes, que eran hermanos, por barrios distintos, porque los sistemas de elección eran uninominales. Uno de estos dos se llamaba Hugo, Hugh, no me acuerdo el apellido, y eran malísimos. Los ingleses tienen esta característica de terminan de trabajar, van a tomar cerveza y antes de dormir se pelean con alguien y después se van a dormir. Eso es su vida. Se levantan, desayunan, trabajan, terminan de trabajar, toman cerveza, se boxean y duermen. Esa es la vida de esa gente, ¿no? Son bastante duros de cabeza. Y este iba con Hugo y el hermano, Hugh, no me acuerdo, Hugo es Hugh en inglés, y otro más. Y se peleaban. Y se peleaban políticamente y después se peleaban en la calle con otros partidarios de otros partidos políticos. Entonces, Hugh, a la banda de él, donde el Churchill joven, le gustaba mucho la pelea, le decían los Hugh-ligans, la banda de los Hugo. Hugo era el diputado y cobraban y pegaban. Entonces de ahí viene, con el paso del tiempo, era The Gang of Hugh, o sea, la banda del Hugo, que no es el Hugo Moyano, la banda del Hugo, y de ahí quedó el hooligan, se deforma la palabra, se empieza a escribir distinto, y a la barra brava de los equipos de fútbol le dicen hooligans, pero el origen de hooligans era la banda del Hugo, donde Churchill también peleaba. Fíjense cómo se va deformando la palabra. Bueno, dejamos esta historia, que es muy interesante, y les recomiendo, cuando tengan tiempo, leer la biografía de Churchill, que es interesantísima. Sistema parlamentario. Vamos al sistema colegiado. El ejemplo que tenemos de un sistema colegiado es el de Suiza. Suiza es un estado federal. Suiza está armado, son 26 estados o cantones. En Suiza hay 4 idiomas oficiales. Es un país sin salida al mar, está enclavado en el centro de Europa. Y su poder ejecutivo se lo denomina el Consejo Federal. Y el Consejo Federal son 7 miembros, elegidos por los cantones. Y de los 7, que duran 4 años. Y esos 7 que conforman el poder ejecutivo colegiado de este Estado federal denominado Confederación Helvética, la presidencia es rotativa y cada uno ejerce la presidencia del Consejo Federal un año en esos 4 años de mandato. Algunos por ahí no lo hacen nunca. Y no es que tengan más poder que otros, solamente ejerce la presidencia. Pero las decisiones ejecutivas se toman entre los 7. Y fíjense que Suiza es un país plurilingüístico porque se habla el alemán, se habla el austríaco, se habla un poco de una mezcla, un poco italiano, un poco de francés, Y como todo Estado federal, yo cuando hablaba del federalismo me olvidé de Suiza, pero fíjense que Suiza, si yo les pregunto cuál es la ciudad más conocida de Suiza, cuál sería la capital de Suiza, muchos dicen, no, Zúrich o Ginebra, no, la capital de Suiza es Berna. El poder político de Suiza está en Berna. Por ahí la parte comercial, industrial, o la sede de algunas entidades internacionales está en Zúrich o en Ginebra. Pero la capital es Berna, ellos tienen divididos, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Brasil, su capital política de su capital administrativa. A mí nunca fui a Suiza, pero si iría a Suiza me gustaría conocer Zúrich, no Berna. Pero en Berna está el gobierno federal. Y tienen entonces esta característica de que coexisten
dos religiones básicamente, la protestante y la católica, 4 lenguas, no hay un idioma oficial, hay 4 idiomas oficiales, con todas las mezclas que pueda tener, y un poder ejecutivo colegiado, un Consejo Federal de 7 miembros, y esos 7 eligen a uno, que son primus inter partes, porque no es que tenga más poder que los demás, solamente preside el Consejo, pero es un sistema colegiado. En Uruguay, en la Constitución uruguaya de 19... ¿Quién tiene Uruguay? En Uruguay, en la Constitución uruguaya de 1954, hubo un poder ejecutivo colegiado. Duró poco. Fue una especie de experimento. Duró poco, pero... Y después volvieron a la unipersonalidad, ¿no? Al poder ejecutivo de una persona. Pero durante unos años, los uruguayos tuvieron un poder ejecutivo colegiado. Buscalo, Valentina, y explicanos cuando tengamos que hablar de la Constitución de Uruguay. Por último, tenemos el sistema semipresidencial, que es el que se instala en Francia a partir de la Constitución de 1958, la Quinta República Francesa. En la Constitución de Gaulle, no se olviden ustedes que De Gaulle 2 años después, en el 60, o en el 61, vino a la Argentina, fue un acontecimiento nacional para la Argentina que viniera el general de Gaulle, presidente francés en ese momento, una persona muy reconocida en ese momento, y estuvo con el presidente Frondizi. Bueno, ¿cómo funciona el semipresidencialismo francés? Ellos dividen, o sea, mantienen las características de un presidencialismo, pero dividen la función. Francia tiene un presidente, en ese momento el presidente duraba 7 años, ahora creo que dura 5, y le dan al presidente las funciones de jefe de Estado. El presidente francés era el jefe de Estado. Llevaba adelante la política, digamos, de representación de Francia fuera de Francia. Firmaba tratados, visitaba países, designaba a los embajadores y los cónsules, era el representante, pero este jefe de Estado se lo elegía en elecciones populares. Mitterrand, ya volviendo más acá al presente, fue 2 veces presidente, 14 años presidente. Y llevó a Francia a ser uno de los 5 países más industrializados y pujantes del mundo. Hoy Francia está entre los 5 países más importantes del mundo, producto de estas políticas, básicamente de Giscard d'Estaing y después Mitterrand, y todos los que vinieron después. Y esta Constitución preveía que la Asamblea Nacional, que es donde están los diputados, también electos por el pueblo, la mayoría de los diputados le presentan al presidente un candidato para que el presidente lo elija primer ministro. Por lo general, el primer ministro representaba al mismo partido político del presidente. Entonces, el que pesaba en la consideración pública del presidente. Hasta que un día en Francia, no hace muchos años, 15, 20, la oposición, los conservadores ganan las elecciones y le presentan a Mitterrand un primer ministro conservador. Mitterrand, socialista, y por lo general Francia es un país muy previsible. El que es alcalde de París, por lo general después es primer ministro, y por lo general después es presidente. Ocurre con mucha asiduidad. Y la alcaldía de París la habían ganado los conservadores, y en esas elecciones los conservadores obtienen mayoría en la Asamblea Nacional y le presentan a Mitterrand un primer ministro conservador. Entonces la gente se agarraba la cabeza cómo iba a funcionar un gobierno con un presidente socialista y un primer ministro conservador. Y ahí aparece la teoría de la cohabitación. Cohabitan
personas que representan intereses distintos. Y no les va mal. No les va mal. Esto pasa más o menos para la misma época de la reforma constitucional argentina, donde en la Argentina se quiso avanzar a un sistema semipresidencial con la reforma del 94. Se quiso avanzar a un sistema semipresidencial. Y nos quedamos en se quiso, porque lo que tenemos ahora es lo mismo que antes, con un ministro que tiene un nombre distinto, que es jefe de gabinete de ministros, pero si nuestro jefe de gabinete de ministros, como decíamos en aquella época, hubiera sido el producto de la mayoría política de la Cámara de Diputados, estaríamos en un sistema semipresidencial. Pero nuestro jefe de gabinete de ministros es elegido por el presidente y es removido por el presidente. Entonces no importa si el gobierno tiene mayoría o no en la Cámara de Diputados. No tenemos un sistema, ni mixto, como dice el programa, ni semipresidencial. Tenemos un poder ejecutivo tal cual lo teníamos hace años, después lo vamos a ver, con un ministro que tiene un nombre distinto, los demás son ministros y este jefe de gabinete de ministros, pero eso no indica, desde mi punto de vista, no indica que estuviéramos en un sistema distinto. Francia sí tiene un sistema distinto porque la Constitución es muy clara y establece que, producido el acto eleccionario, la Asamblea Nacional le propone al presidente un diputado para que sea designado por el presidente como primer ministro. Bueno, y ocurrió lo que iba a ocurrir. Alguna vez el gobierno iba a perder la mayoría y Mitterrand tuvo que tener un gobierno socialista con un primer ministro conservador, y no pasó nada, y Francia siguió creciendo, y embellecieron París, y Francia es el cuarto o quinto exportador mundial, y tiene una industria floreciente, bueno, lo que ustedes ya conocen. Con esto tenemos más o menos entonces el panorama. Un perjuicio de decirles, que yo se lo dije antes, pero me parece que ustedes lo pueden haber escuchado y la mayoría de los que hoy no están no lo escuchó, que nosotros damos algunas indicaciones generales, pantallazos generales, pero de que después ustedes con estos elementos tienen que ir a los textos y estudiar. No alcanza esto. Entonces, en este panorama de primer clasificación o aproximación de poderes ejecutivos, presidencialismos, puros y atenuados, sistemas parlamentarios con las modalidades que quieran, de origen constitucional o de origen monárquico, sistema colegiado, ejemplo Suiza, y el sistema semipresidencial, ejemplo Francia. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Yo, profe, una. Cuando decía que el vicepresidente no es parte del Poder Ejecutivo, ¿No? ¿a qué poder pertenece? ¿No está dentro de ningún poder? A ninguno. A ninguno. Mira, si ustedes estudian por Vidal Campos fue un genio. La verdad que yo lo conocí, lo aprecié, charlé con él, fui a sus cursos de posgrado, lo leí. Y él decía, bueno, nuestro poder, nuestra Constitución establece este sistema tripartito de poderes. A él no le gustaba hablar de poderes, hablaba de funciones, pero dice, a los efectos didácticos nos decía a ustedes, a los profesores, estamos empezando, ustedes háblenle a los alumnos de poder. Poder ejecutivo, el presidente. Poder judicial, la Corte y los jueces inferiores. Poder legislativo, el Congreso. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y le decíamos, bueno, profesor, ¿y todo esto que tenemos? ¿Dónde entra? Y entre todo lo que teníamos afuera de esto estaba el vicepresidente. Y él decía, es un órgano extrapoder. Entonces él abrió una caracterización, órgano extrapoder, y él metía todo lo que no sabía, todo lo que no encajaba en la clasificación tripartita clásica, lo metía como órgano extrapoder. El Consejo de la Magistratura. Lo van a ver ustedes después, seguramente con algunos de los otros profesores. ¿Qué es parte del Poder Judicial? ¿Es parte del Poder Ejecutivo? ¿O es un órgano extrapoder?
¿eh? Hay un montón de organismos, y máxime después de la reforma del 94, que se crearon un montón de órganos de control, que hay que meterlos en algún lado, bueno, y no encajan. Consejo de la Magistratura, integrado por jueces, por profesores, por abogados y por un representante del Poder Ejecutivo. ¿Parte de qué poder es? Porque si es parte del Poder Judicial, ahí hay diputados y senadores, profesores universitarios, representantes del Colegio de Abogados y un representante del presidente. No puede entrar todo esto en el Poder Judicial. Es parte del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, si hay jueces, si hay diputados y senadores. No puede. O sea, no entra por ningún lado. Consejo de la Magistratura, órgano extrapoder. Y el vicepresidente es eso, con las caracterizaciones que hicimos ayer, ¿no? Una cosa que, si fuéramos un país serio, que algún día nos diéramos a la tarea, yo creo que no lo va a pasar nunca, yo no lo voy a ver, de reformar la Constitución, una de las cosas que tendríamos que eliminar es la figura del vicepresidente. ¿Saben quién propuso públicamente eliminar el vicepresidente? Menem. Hace mucho tiempo, ¿no? Menem era presidente, dice, porque Menem aparte tuvo problemas con su vicepresidente. Fíjense que lo tuvo a Dualde, se fue Dualde, después lo tuvo a Scioli. No a Scioli, no a... No habría que escribirse, fíjense quién fue el vicepresidente de Menem en su segundo mandato. ¿Alguno tiene el Google ahí? Miren. Segundo mandato presidente Menem, ¿quién fue el vicepresidente? Ya lo tengo borrado, creo que fue Scioli. Y él un día dijo, no, habría que eliminar la figura, porque era un problema, la verdad que es un problema. Ni hablar, nadie pensaba en la Argentina del 2021. Nadie. Y en la peor pesadilla uno podía pensar en esto, pero donde un vicepresidente, porque nunca el vicepresidente tuvo más poder que el presidente, porque no es natural. No es porque esto es un juego de roles de poder, entonces no es natural que el número 2 tenga más poder que el número 1. No pasa en ningún lado. Sí. ¿Saben dónde pasa hoy? O pasó hace unos años, en Rusia. Cuando Putin deja de ser presidente y pasa a ser el jefe de gobierno o primer ministro, él tenía más poder que el presidente. Pero no podemos comparar con Rusia, imagino, no sé, pienso. Bueno, entonces acá ¿encontraron quién fue el vicepresidente de Menem? Sí, Rukauf. ¿Quién? Rukauf. Carlos Rukauf. Rukauf, me había olvidado. Rukauf, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y renunció en el 2001, cuando se iban todos del renuncio. Rukauf. Carlos Rukauf, joven maravilloso, era la esperanza, era la mosca blanca, la esperanza blanca. Fue ministro de Trabajo de María Estela Martínez de Perón en el 75, tenía 20 y pico de años Rukauf en ese momento. Y ahora yo lo escucho, está grande, ya está viejito y está más reflexivo. De vez en cuando aparece por televisión. Me había olvidado de Rukauf, tienen razón. Entonces Menem lo tuvo a Dualde y lo tuvo a Rukauf. Intrascendente. No nos acordábamos, nadie nos acordamos de eso. Pero nadie podía pensar que Rukauf tenía más poder que Menem. Nadie podía pensar que Scioli tenía más poder que Kirchner. Nadie podía pensar que Cobos tenía más poder que Cristina Fernández. Cuando hubo un conflicto entre Menem y Dualde, renunció Dualde. El rey Dualde quería imponerle cosas a Menem y renunció. Entonces, bueno, la Argentina tiene estas características. Nosotros vamos a tratar de centrarnos solamente en la cuestión constitucional. Entonces tenemos este pantallazo para poder entrar luego ya en lo particular, en la ciencia constitucional argentina, que es el estudio de nuestra Constitución. Vamos a usar un método exegético. ¿Cuál es el método exegético? Vamos a leer los artículos de la Constitución que hablan del Poder Ejecutivo y vamos a ir desarrollándolos metodológicamente. El primer artículo, ya lo vimos, que es el único que vamos a ver ahora, porque recién me llamaron, tengo que ir a mi estudio, pero fíjense, el primer artículo arranca el 87, que dice: el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano, ya nos califica, un ciudadano,
Ya no habla de habitante, como en otros artículos de la Constitución, habla de ciudadano, una persona que ejerce los derechos políticos. Y el título es Presidente de la Nación Argentina. Entonces esto nos da la unipersonalidad, ¿no? Acá lo descarta cualquier otra posibilidad de integración. El Poder Ejecutivo es uno, un ciudadano, y el título es uno, Presidente de la Nación Argentina. Después viene el 88. El 88 habla de la cefalía. ¿Qué pasa cuando a esta persona le pasa algo? Bueno, esto lo vamos a empezar a desarrollar porque me va a llevar toda la clase del lunes que viene a hablar de la cefalía. Porque la cefalía la descripción de su palabra, A es la falta o negación, cefalía o céfalo es cabeza. Entonces, acefalía es la falta de cabeza. Y hay dos supuestos en la Constitución, cuando le pasa a uno o cuando le pasa a los dos. O sea que traigan lo leído, el artículo 88, para el lunes, que vamos a desarrollar todo el tema de la cefalía. Quiere decir que es un tema interesante porque pensábamos que nunca nos iba a pasar, hasta que vino el 2001. Entonces siempre pensamos, bueno, explicamos la cefalía, explicamos el tema de Mitre y Marcos Paz, explicamos a veces el tema de Lastiri, senador que fue presidente alterno, bueno, pero ahí nos quedábamos. Y hace 20 años, cuando pasa el conflicto del 2001, que renuncia, que ya había renunciado el vicepresidente, entonces teníamos un presidente sin vicepresidente, después renuncia el presidente de la Rúa, y ahí asume, como dice la ley de acefalía. Entonces nos vamos a preguntar si estas leyes son la respuesta correcta. Tráiganse impresas las leyes de acefalía, la vieja, la 348 de 1868, y la nueva, la 20972, creo, de 1975, con las reformas del año 2001. Y vamos a leer la acefalía según el texto constitucional y vamos a ver qué dice la ley que reglamenta este artículo de la Constitución. Bueno, los dejo acá, me tengo que ir a trabajar, y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Que tengan una buena semana. Hasta luego.